Amén. Está de manera exacta, precisa. Este libro de Daniel, como vimos en la introducción, es el libro quizá más atacado de toda la Biblia, ¿verdad? Los teólogos críticos, los teólogos liberales, es el libro que más atacan de toda la Escritura. Amén. ¿Por qué? Porque en ellas encontramos las palabras de profecías exactas del Señor. La exactitud es tal, ¿verdad? De tal medida, tal milimétrica, que dicen es imposible que un hombre pueda darla de esa manera. ¿Sí? Claro, no toman en cuenta que hay un Dios que tiene el control del universo en su mano. Y es lo que Daniel también, en toda la palabra que nosotros estamos viendo, estamos encontrando a un Daniel, ¿verdad? A un Dios, perdón, que controla todo el destino de la humanidad. Él tiene en sus manos el principio y el fin de toda la humanidad. Él ha determinado y ha decretado todo lo que va a suceder y no va a faltar nada. Prueba de ello es esta profecía del capítulo 11. ¿Sí? Es una profecía donde nosotros vemos la revolución del hombre contra Dios, de no querer tomar en cuenta a Dios, mas sin embargo Dios cumpliendo sus planes y sus propósitos a través de todo esto. Es maravilloso ver toda esta parte. Amén. Y principalmente esta profecía se enfoca en dos reinos, el reino del sur y el reino del norte, ¿verdad? El reino del sur, que estaba en Egipto con la descendencia de los ptolomeos, y el reino del norte ubicado en Siria con la descendencia de los seleucidas. Vamos a ver ahorita eso, solo es una pequeña introducción para conocer. Por lo tanto, cuando nosotros veamos en esta profecía el rey del norte, el rey del sur, se está refiriendo al que en ese momento está ocupando el lugar ahí. No se está refiriendo a un solo rey, son varios reyes que van a estar en esta profecía. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos que tomarlo de esta manera. Y dice el versículo 1, lo voy a leer, quise pasarlo a la Biblia de las Américas, ¿verdad? Y dice: y en el año primero de Darío el Medo, yo mismo me levanté para serle fortalecedor y protector. Y ahora te declararé la verdad. He aquí se levantarán 3 reyes más en Persia, y un cuarto rey obtendrá muchas más riquezas que todos ellos. Cuando éste se haya hecho fuerte con sus riquezas, incitará todo el imperio contra el reino de Grecia. Amén. Nosotros vemos aquí a alguien que dice que se quedó, ¿verdad?, con el rey persa para fortalecerlo y guardarlo. ¿Quién era ese? El ángel. El ángel. Recordemos que en el capítulo 10 hay 5 personajes: Daniel, el Señor Jesucristo, el ángel, el demonio, ¿verdad?, y el arcángel Miguel. Amén. Amén. Quien viene a dar el mensaje es el ángel. Algunos teólogos, ¿verdad?, dicen que es el Señor Jesucristo el que está aquí, pero eso no puede ser posible. Una leve estudio del capítulo 10, y quiero hacer referencia porque sé que de repente se van a topar con esto, y para que no se confundan ahí, solo leve vuelta a leer del capítulo 10, vamos a encontrar que el que está dando el mensaje fue el mismo que combatió contra el demonio. Fue el mismo que el demonio no le permitió durante 3 semanas pasar para dar el mensaje. Por lo tanto, no puede ser el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, en primer lugar, no hay ni un pasaje en la Escritura donde Satanás estorbe a Dios. No hay uno solo. No hay uno solo donde Satanás estorbe al Señor. Alguien me dirá: la tentación. No lo está estorbando, lo está tentando. Y lo está tentando en su humanidad, pero no lo está estorbando. ¿Sí? No veo a Satanás cuando Cristo va a derrotarlo en la cruz del Calvario, impidiéndole llegar a la cruz. Entonces, cuando el Señor se ha presentado en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, cuando iba a derribar Jericó, no hubo un solo demonio que se lo luciera, porque Él es Dios. Él, con una sola palabra suya, Satanás huye. Satanás no puede resistir al Señor. Los ángeles sí, y sí encontramos varias referencias en la Escritura a ángeles batallando con los demonios. Por ejemplo, segundo, en el
libro de Judas encontramos al arcángel Miguel peleando con Satanás por el cuerpo de Moisés. Amén. Y en Apocalipsis encontramos una batalla celestial entre el arcángel Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles para despojar a Satanás, ¿verdad?, de los lugares celestiales y lanzarlo a la tierra definitivamente. No vemos al Señor Jesús peleando contra los demonios. Amén. Por lo tanto, este personaje es el ángel. Amén. No es el Señor. Espero que quede claro con esa parte. Amén. Amén. Él es el Dios todopoderoso que Satanás obedece a su sola voz. Y eso lo comprobamos en la última tentación, cuando ya Jesús fue tentado con las formas que tenía que ser tentado por los deseos de los ojos, de la carne, ¿verdad? Y la vanagloria de la vida. Al final le dice: vete, Satanás. Y Satanás se va. Amén. Entonces, este personaje no es Jesucristo, es el ángel que está dando. Entonces, este ángel le dice que va a haber aún 4 reyes, dice 3 reyes y un cuarto, o sea, 4 reyes más en el reino de Persia. Tenemos que entender algo, hermanos. Esta profecía está ligada con reyes que tuvieron que ver con Israel, porque hubo más reyes, pero no tuvieron que ver nada con Israel. Hubo más reyes persas, después del último, del rey cuarto que nombra esta profecía, hubo otros reyes antes de que viniera el imperio griego a destronar al imperio persa, pero ellos no tuvieron nada que ver, no se mezclaron con la nación judía. Amén. Por eso no están tomados en cuenta en esta profecía, ¿sí? Y entonces dice que va a haber 3 reyes. Y sí, después de Ciro, ¿verdad?, vino Cambiases II, que reinó del 530 al 522 antes de Cristo. Luego vino Gautamo o Pseudo Esmerdis, también nombrado así, que reinó menos de un año. Ese reinado fue rapidísimo, ¿sí? Darío I el Grande, que aquí es donde empieza a aparecer más fuerte la historia. Y luego el último rey que está tomando aquí, del que dice que te hizo de grandes riquezas más que todos, es Jerjes, ¿verdad? El rey Jerjes de Persia, conocido en la Biblia y muy conocido en la Biblia como Asuero. ¿Okay? ¿Quién es este rey Asuero? El que está en el libro de Esther. El libro de Esther, el rey persa que está en el libro de Esther es Jerjes, este rey que está nombrando el ángel, el cuarto rey, ¿verdad?, que se va a hacer de grandes riquezas. Los anteriores reyes, como Ciro, aún siendo un gran conquistador y todo, Cambiases, Gaudánamo, no se atrevieron nunca a invadir Grecia, ¿verdad? Grecia en aquel tiempo no era el imperio. Grecia estaba dividida en provincias, ¿verdad? Cada una tenía su propia política, cada una era diferente. Es como hablar de la República Mexicana, pero todavía no siendo república, sino Veracruz siendo su propia soberanía, Guanajuato, y cada uno, ¿verdad?, gobernándose por sí mismo. Por lo tanto, cuando Darío I el Grande, denominado así, ¿verdad?, llega al trono, Darío tiene una ambición y empieza a anhelar conquistar aquellas zonas. Y entonces va contra la zona de Grecia, pero sufre una gran derrota y tiene que regresarse. Al morir Darío I el Grande, le sigue su hijo, que es Jerjes. Al parecer Jerjes o Asuero, ¿verdad?, guardó siempre eso en su corazón, la derrota de su padre. Y entonces estuvo planeando la venganza durante más de 4 años, 4 a 5 años, estuvo planeando la venganza, juntando un gran ejército para ir y atacar Grecia, que todavía no era reino, no era imperio, todavía seguía dividido, ¿ok? Y entonces junta un gran ejército. Heródoto, llamado, ¿verdad?, el padre de la historia, porque fue el que inició la cuestión de la historia, ¿verdad?, él narra que 2 millones de soldados era el que llegó a juntar Jerjes. Los historiadores de hoy en día dicen que eso es exagerado, que cuando más eran 200,000. No sabemos a cuál creer, ¿verdad? Pero bueno, quizá Heródoto sí exageró porque era proateniense, ¿verdad? Pero lo que decía Heródoto es que era un ejército tan grande que cuando se
detenía a beber en un río lo secaba. Entonces imagínense la cantidad de gente. Yo creo que los historiadores modernos también están equivocados. ¿Por qué? Porque en la historia ha habido ejércitos antes de este de 200,000 gentes. Tan solo en la Biblia hay un ejército de 200,000 gentes, ¿sí? De 125, de 145,000 gentes. Entonces no creo que Heródoto hubiera dicho un gran ejército sabiendo, ¿verdad?, que había ya batallas de ese tipo. Pongámosle que a lo mejor eran 500,000 o 700,000, 800,000. Adicional a eso, Yerjes llegó, algunos dicen con 700 barcos, otros dicen con 1,200 barcos, embarcaciones de guerra. ¿Sí? Entonces, hermanos, era un ejército grandísimo y empezó a atacar las provincias y fue avanzando. Pero llegó un momento donde como que se empezaron a unir las provincias, ¿verdad? Y entonces decidieron prestar resistencia a Yerjes y lo derrotan grande y feamente. Yerjes se tiene que regresar con las manos vacías, derrotado, ¿verdad? Y entonces, posteriormente en su regreso, más adelante, es asesinado. Pero, ¿por qué es importante esta parte? Estos reyes, ¿por qué se nombran? Porque estos reyes tuvieron que ver con los edictos y con lo que estaba sucediendo en la construcción del templo. ¿Amén? Amén. Recordemos que Yerjes es el que dio el último edicto. ¿Se acuerdan? El edicto que tomamos en cuenta para las 70 semanas. ¿Sí? 150 años después, y vamos por favor al versículo número 3 de Daniel 11, dice la palabra del Señor. Recuerden que estoy leyendo la Biblia de las Américas. Se levantará entonces un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca, pero cuando se haya levantado, su reino será fragmentado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. No a sus descendientes ni según el poder que ejerció, pues su reino será arrancado y dado a otros solo de ellos. Este rey, todos los historiadores, todos los teólogos, independientemente de la postura escatológica que tengan, todos están de acuerdo que es Alejandro el Grande, ¿verdad? Alejandro el Grande de Grecia, que se levanta, ¿verdad? Su padre Filipo IV logró unir a toda Grecia, ¿verdad?, en Macedonia. Al morir su padre, Alejandro a los 20 años de edad asume el trono de Grecia. Y este hombre tenía una capacidad militar porque es reconocido hasta hoy en día como el más grande líder militar que ha habido en la historia. Sus 20 escasos años empezó a hacer conquistas y, como ya vimos en la profecía de Daniel 8, Daniel 7, ¿verdad?, la avanzó rápidamente como Dios lo había dicho. Amén. Y en tan solo 12 años conquistó todos los reinos conocidos, ¿verdad? La historia dice que hasta lloró porque ya no había más terrenos que conquistar. Él quería seguir conquistando. Pero dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad?, que su reino iba a ser destruido, de repente, quitado. Y sucedió como dice la palabra de Dios. Lo que yo quiero que pongamos énfasis al estar leyendo el versículo es la exactitud de lo que está sucediendo, ¿verdad? Dice que su reino sería quitado. De repente, Alejandro el Grande, a los 33 años de edad, muere producto de un problema en el estómago después de una borrachera, ¿sí? Y queda muerto. Y dice que su reino no sería de sus descendientes. ¿Por qué? Porque su hermano tenía un retraso mental. Tuvo 2 hijos, pero fueron asesinados. Y por lo tanto empezó a haber un caos allí en Grecia. Al final, como dice aquí la palabra del Señor, que se cumple al pie de la letra, y como lo vimos en la profecía de Daniel 8, ¿verdad?, y Daniel 7, su reino se dividió entre sus 4 principales generales. Amén. Amén. Entre los 4 de ellos, ¿verdad?, que nosotros podemos ver, amados hermanos. ¿Quiénes fueron esos 4 generales? Bueno, Casandro, que se quedó con Macedonia; Lisimaco, que se quedó con Tracia;
Y aquí vienen los que nos interesan. Ptolomeo, que se quedó con Egipto, y Seleuco, que te quedó con Siria. Amén. Y estos dos últimos, Ptolomeo y Seleuco, son los que nos interesan, y es en los que se va a basar la profecía, porque de los descendientes de esto va a venir todo este desembrollo de la profecía. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, nosotros vemos esta parte. Pero aquí, mientras estaba en esta parte desglosando esto, me quedó algo especial. Dice la historia: Darío I, el Grande. Luego vino Alejandro, el Grande. Y luego vamos a seguir viendo que en la historia hay varios que se llaman el Grande. ¿Sí? Pero ni Alejandro Magno, Alejandro el Grande, ¿verdad?, con toda su capacidad militar, con toda su estrategia y su capacidad de derrotar a enemigo que se le pusiera enfrente y de manera rápida, no pudo derrotar al enemigo de la humanidad, al enemigo más grande que tiene el ser humano. Y no estoy hablando del pecado, que tampoco no lo pudo derrotar. Estoy hablando de la muerte. Cuando Alejandro el Grande se enfrentó con la muerte, fíjense, Alejandro derrotaba a todos sus enemigos rápidamente. Pero cuando se enfrentó a la muerte lo derrotó rápidamente, porque murió rápido Alejandro. Entonces, ¿realmente qué tan grandes eran estos reyes? ¿Realmente qué tan grandes? No eran grandes. Todos los que han asumido el título de grande, inclusive hasta papas que han asumido el título de grandes, no han podido derrotar a la muerte. Solo hay uno que sí se le puede dar el nombre del grande. Amén. Y ese es Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ese es Jesucristo, ¿verdad? Que derrotó, no solo, ¿verdad?, derrotó a los principados y potestades en la cruz del Calvario, sino que también derrotó a la muerte cuando resucitó triunfante al tercer día, ¿verdad?, y ascendió a los cielos para estar sentado a la diestra del Padre como glorioso vencedor por siempre. Amén. Ese es nuestro Señor, hermanos. Ese es nuestro grande. Es el que ha prometido ganar todas las batallas y no perder ni una. Por eso podemos estar confiados en Él. Podemos entonces nosotros saber que aunque no tenemos lucha contra carne y sangre, que aunque la lucha que tiene el cristiano es con enemigos mucho más poderosos que Él, de nuestro lado está un general que es más poderoso que todos nuestros enemigos. Amén. Esa es la gracia del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Aquí hasta con los más ejércitos, más grandes, más poderosos, más multituosos, ¿verdad?, no pudieron derrotar a los enemigos principales. Pero el Señor sí. El Señor sí. Amén. Amén. Y Él derrotará la muerte por nosotros. Ya la derrotó, pero hablo en el sentido de que cuando cada uno de nosotros muramos, la muerte no nos va a poder retener. Estaremos con el Señor para siempre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces entramos ya a la parte más histórica todavía. El versículo 5 dice: entonces el rey del sur se hará poderoso, y uno de sus príncipes se hará más poderoso que él, y dominará, y su dominio será un gran dominio. Recordemos que Ptolomeo asumió Egipto, Siria, pero Ptolomeo lo asumió ya como rey. Siria, Seleuco, no lo asumió como rey. Seleuco era un comandante, ¿verdad?, de Ptolomeo, que Ptolomeo le permite empezar a tomar ese territorio y le ayuda a conquistar las tierras. Inclusive le ayudó a conquistar Babilonia, donde un rey ahí estaba tomando cada vez más fuerza, y entonces Ptolomeo con su ejército y Seleuco derrotaron, y eso permitió que se estableciera. Inclusive Seleuco en un inicio no se llamó rey, se llamó satrapa, y acordémonos lo que significa satrapa: gobernador, no rey, que dependía de un rey. Pero cada vez Seleuco se fue haciendo de más territorios, y ya llegó el momento de que él mismo se proclamó rey.
Es lo que dice aquí el texto que estamos diciendo, que al principio Ptolomeo, el rey del sur, será más fuerte, pero luego uno de sus príncipes se hará más fuerte. Amén. Vean la exactitud de la palabra del Señor, ¿verdad? Y que tomará dominios y reinos, hermanos. Qué maravilla es ver esto y al ir analizando la historia, ver cómo el Señor va cumpliendo al pie de la letra sin faltar ninguna de ellas. Me acuerdo de David cuando dijo: y en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas sin faltar una de ellas. Amén. Amén. Y dice el versículo 6: y años después harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer el pacto, pero ella no retendrá su posición de poder, ni él permanecerá con su poder, sino que ella será entregada juntamente con los que la trajeron, con el que la engendró y con el que la sostenía en aquellos tiempos. Ptolomeo, el primer Ptolomeo Soter, que es el que estamos hablando, ¿verdad?, muere en el año 285 a.C. y fue sucedido, ¿verdad?, por Ptolomeo Filadelfo en el año 283. Ptolomeo Filadelfo, tuvo mucha simpatía con los judíos, muchísima simpatía con los judíos. Es inclusive, hermanos, y ojo, porque es muy importante poner atención a esto, el que financia y anima a los judíos a traducir la versión del Antiguo Testamento del hebreo y arameo al griego, y él paga todo. Esa era la forma en que Filadelfo tenía esa cuestión. Además, desde Ptolomeo Soter, la tierra judía, Palestina, había estado bajo el dominio de Egipto, ¿sí? Y les dejaban tener su religión, y les dejaban tener su sacrificio, y les dejaban seguir sus leyes. Y todavía viene su siguiente sucesor y les deja, ¿verdad?, les permite traducir la escritura financiándolo por los papiros y todo eso, que era muy caro en ese entonces, hermanos. Y esa versión es la que hoy nosotros conocemos como la Septuaginta, ¿sí? Muy conocida y hasta la fecha muy utilizada. Inclusive esta versión, la Septuaginta, es la que utilizaron los apóstoles cuando hacen mención del Antiguo Testamento en sus epístolas. Inclusive Jesús también la nombra. Amén. Amén. La utiliza. ¿Sí? Entonces nosotros vemos, hermanos, que muere el iniciador y su hijo Filadelfo entra. Por parte de los Seleucos Nicator, que era el príncipe, ¿verdad?, y que ya asumió un poder, muere en el 281 y le sucede su hijo Antíoco Soter. Este no es nombrado y no es tomado en la profecía porque no tuvo que ver nada con Israel. Él se dedicó solo a Siria y se acabó y murió y no tuvo nada que ver. Pero su hijo que asciende al trono es el que está hablando esta profecía, que es Antíoco II Teo de Dios, ¿verdad? Se creía Dios, que asume el trono en el 261 a.C., ¿verdad? Con Filadelfo en el trono de Egipto y Antíoco Teo en el trono de Siria. Filadelfo y Teo hacen una junta, hacen una reunión y deciden no tener guerra entre ellos, ¿verdad? Pero para esto Filadelfo le dice: pero va a haber algo, tienes que aceptar a mi hija como tu esposa, y el hijo de ella será el que llegue al trono de Siria. ¿Sí? Teo lógicamente acepta, ¿verdad?, esta propuesta, pero Antíoco Teo estaba casado con Laodicea, una mujer que se llamaba Laodicea, ¿sí? Por lo tanto tuvo que divorciarse de ella, aborrecerla, para poder casarse con Berenice, que se llamaba la hija de, ¿verdad?, de Ptolomeo Filadelfo, ¿verdad? Y se casa con Berenice y tienen un hijo. Pero Filadelfo muere. Ptolomeo Filadelfo muere, y en cuanto muere, Antíoco Teo se divorcia de Berenice, la aborrece y se vuelve a casar con Laodicea. Laodicea, cuando ve regresándose al poder, ya no quiere abandonar el poder, y entonces manda envenenar a Berenice, manda matar a sus hijos, manda matar a toda la corte que venía con ella, y posteriormente envenena a su esposo.
y lo mata. Y hace que su hijo ascienda al trono. Esto es lo que dice la palabra de Dios, que harán un pacto y la hija de este será dada, pero no podrá retener su poder, porque le será quitado. Vean la exactitud de la historia, vean la exactitud de la palabra del Señor. No faltó ni una sola palabra. Amén. Amén. Ahora quédense con algo que lo vamos a ver posteriormente: alianza. Amén. Amén. Entonces sucede en el trono Seleuco Catalínico, que es el hijo de la Odisea, ¿verdad? Asciende al trono. Y ahora vamos al versículo 7. Yo sé que es mucha historia, pero necesitamos ver la maravilla de la exactitud de la palabra del Señor. Pero se levantará un vástago de sus raíces en su lugar, y vendrá contra él ejército, y entrará en la fortaleza del rey del norte, y contenderá con ellos y prevalecerá. Aún sus dioses, sus imágenes fundidas y sus vasijas preciosas de plata y de oro los tomará y se los llevará a Egipto. Y por algunos años él se mantendrá lejos del rey del norte. ¿Sí? Ptolomeo Filadelfo muere. La versión, nueva versión internacional, la versión 1999, tiene algo interesante. Dice usurpará, en lugar de tomará el reino, dice usurpará. Y investigando en la historia, es que el reino le correspondía a la hija de Filadelfo con su esposo, ¿verdad? Pero el hermano le dijo: hasta un lado, esto es mío. Y ella no se opuso, ¿sí? Entonces Ptolomeo I Evergetes toma el trono, lo asume, y en ese momento le llega una carta de su hermana Berenice pidiéndole auxilio porque las cosas están complicadas allá y teme por su vida. Entonces Ptolomeo Evergetes levanta un gran ejército y va contra el rey del norte, ¿verdad? Para sacar a su hermana de ahí. No iba con la intención de hacer guerra, sino nada más intimidar para que le dieran a su hermana, y él se iba, ¿verdad? Pero al llegar se entera que su hermana, su sobrino y toda la corte que había con ella fueron muertos, fueron asesinados. Entonces toma rabia y decide atacar a Calínico, ¿verdad? Y con tal fuerza que lo vence y logra entrar hasta el interior del reino, ¿verdad? Y asesina a la Odisea, a la que mató a su hermano. ¿Sí? La asesina y toma las riquezas, ¿verdad? Y sigue, no solo se detiene ahí, sino que sigue conquistando todas las provincias, ¿verdad? Pero rumores de una insurrección en Egipto le hacen regresar. Pero antes de regresar pasa otra vez por Siria y saca todos los dioses, ¿verdad? Que el rey persa, cuando conquistó Egipto, se trajo hacia Siria, ¿verdad? Entonces se trajo todos los dioses egipcios y se los llevó a Egipto otra vez. Y por eso le pusieron Evergetes, pues significa benefactor, porque Egipto lo vio como un benefactor al regresarle sus hijos. ¿Amén? Amén. Entonces, amados hermanos, vemos la exactitud de la palabra del Señor, y durante mucho tiempo Ptolomeo no volvió a atacar a Calínico. ¿Sí? Entonces vemos la palabra del Señor cumpliéndose de manera gloriosa y maravillosa. Versículo 9. Y este entrará en el reino del sur, está hablando del reino del norte, ¿verdad? Y luego se volverá a su tierra. Calínico intenta tomar venganza de este ataque y junta un ejército y va contra el rey Ptolomeo Evergetes, pero es derrotado terriblemente. Es más, dice la historia que solo se regresó con un puñado de su ejército. Avergonzado tremendamente, se regresa a su territorio y ya no decide atacar más a Egipto. ¿Sí? Versículo 10 y 11. Pero sus hijos se movilizarán y reunirán una multitud de grandes ejércitos, y uno de ellos seguirá avanzando e inundará y pasará adelante para hacer guerra de nuevo hasta la misma fortaleza.
Y se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte. Y éste levantará una gran multitud, pero esa multitud será entregada en manos de aquel. Cuando se haya llevado la multitud, su corazón se enaltecerá y hará caer a muchos millares, pero no le parecerá. Calínico muere y tiene 2 hijos. Primero asciende al trono uno, pero dura 3 años. Pero los dos hijos se unieron para planear la venganza contra Ptolomeo Evérgetes. El primero no la pudo llevar a cabo porque le sorprendió la muerte en lo que estaban, ¿verdad?, juntando el ejército. Y no es tan preponderante, el preponderante es el segundo. El preponderante es el segundo porque él es el que reúne el gran ejército, y este es el que la historia denomina como Antíoco el Grande. Otra vez, otro que se denomina el Grande, ¿verdad? Antíoco el Grande, ¿verdad?, entonces reúne un gran ejército y decide atacar el Líbano, pero un general egipcio lo detiene, ¿verdad? Un gran estratega este hombre, y lo detiene y lo vence. No contento con esto, vuelve a formar un ejército más grande y decide atacar, ¿verdad?, Palestina, ¿verdad? Y entonces es cuando el rey del sur, dice la palabra de Dios, junta un gran ejército, ¿verdad?, y sale a atacar con gran furia y le vuelve a vencer, vence a Antíoco el Grande. Amén. Amén. Y dice la palabra del Señor que esto le hará agarrar mucho orgullo. Se enorgullecerá porque venció a esta multitud, ¿verdad? Vemos otra vez la exactitud de la palabra del Señor. Pero dice la palabra que se va a enorgullecer y después va a caer. Y eso nos hace recordar las palabras de la Escritura que dice el principio de la caída, ¿qué es? La soberbia, el orgullo. Es el principio. Es cuando nosotros albergamos orgullo o soberbia en nuestro corazón, es el principio de una caída. Tenemos que tener cuidado de no caer en esto, porque esto llevó a este rey tan estratega y tan todo, Ptolomeo, ¿verdad?, y más adelante a perder la batalla. Esto es importante saberlo, hermanos amados en el Señor, porque repito, teníamos que haber visto, tenemos que ver aquí la magnitud de cómo se va cumpliendo al pie de la letra la palabra del Señor. Y dice el versículo 13, 14, el rey del norte volverá a levantar una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años avanzará con un gran ejército y con mucho equipo. En aquellos tiempos muchos se levantarán contra el rey del sur, los violentos de tu pueblo también se levantarán para cumplir la visión, pero caerán. Vendrá el rey del norte, versículo 15, y levantará un terraplén y tomará una ciudad bien fortificada, y las fuerzas del sur no podrán mantenerse, ni aun sus tropas más selectas, porque no habrá fuerzas para resistir. Pero el que viene contra él hará lo que quiera, y nadie podrá resistirlo, y permanecerá por algún tiempo en la tierra hermosa, llevando la destrucción en su mano. Nosotros vemos, hermanos, que, como dije anteriormente, Ptolomeo venció a Antíoco el Grande. Antíoco el Grande se regresa, ¿verdad? Y entonces decide hacer una alianza con el rey de Macedonia, ¿sí?, para poder juntos, ambicionando juntos. Recordemos que Macedonia fue en un tiempo la división del imperio griego, ¿verdad? Entonces decide pedirle ayuda a él, ¿verdad?, y entre los dos atacar a Ptolomeo, ¿verdad? ¿Por qué a Ptolomeo Evérgetes? Porque estaba tomando mucha fuerza a Ptolomeo Evérgetes y ambos querían minimizarlo. Entonces se juntan los dos y avanzan, y ahí sí las fuerzas de Egipto, como dice aquí el texto, no pudieron resistir y tuvieron que ir retrocediendo, entregando las tierras que eran de Ptolomeo, ¿verdad?, hasta llegar a la tierra hermosa. ¿Cuál es la tierra hermosa? Palestina. Palestina, el territorio de Israel. Esa es la tierra hermosa. Y ahí es donde para su ataque. Ahí es donde se detiene, ¿verdad? Y entonces, al llegar ahí,
Vamos por favor al versículo 17. Y dice la palabra del Señor: y afirmará su rostro para venir con el poder de todo su reino, trayendo consigo oferta de paz, la cual llevará a cabo. También le dará una hija de las mujeres para destruirlo, pero ella no le respaldará ni se pondrá a su lado. Antíoco el Grande decide no atacar con el ejército a Ptolomeo, sino decide idear una estrategia diplomática para conquistar Egipto. Y decide llamar a Ptolomeo para hacer una alianza, otra vez una alianza, ¿verdad? Y le da aquí a su hija, a una hija que la historia es muy famosa, a una hija muy hermosa, la historia la define como una mujer muy hermosa, ¿verdad? Llamada Cleopatra, ¿verdad? Cleopatra, con la idea de que en cuanto Cleopatra estuviera ahí, como Ptolomeo, el que acaba de asumir el trono, era un jovencillo, tenía como 17 años este Ptolomeo, porque el otro Ptolomeo de la primera batalla había muerto, ¿sí? Entonces este Ptolomeo, cuando se casó con Cleopatra, tenía aproximadamente 17 años, ¿sí? Y él dice, lo va a poder dominar. Y entonces, si de por sí grandote luego nos dominan las mujeres, imagínense chiquitos, ¿verdad? Entonces dice, lo va a poder dominar y yo voy a poder hacer lo que yo quiera con Egipto. Pero sorpresa, Cleopatra se enamora de su esposa y decide no respaldar a su padre en su plan. Esto provoca furia en Antíoco I el Grande, que decide, pues lógico, no enfrentarse a Egipto otra vez, ¿verdad? Sino que decide ahora avanzar hacia la zona de las costas, ¿verdad? Para ir conquistando reinos. ¿Amén? Amén. Y esta es la alianza que pone. Y entonces, veamos el versículo 18. Entonces volverá su rostro hacia las costas y tomará muchas de ellas, pero un príncipe pondrá fin a su afrenta. Además, hará recaer sobre él su afrenta. Versículo 19. Después volverá su rostro hacia las fortalezas de su tierra, pero tropezará y caerá y no se hallará más. Y se levantará en su lugar otro que enviará un opresor a través de la joya de su reino, pero a los pocos días será destruido, aunque no en ira ni en batalla. Amén. Entonces nosotros, amados hermanos, vemos que a raíz de ver esto, les repito, fue y empezó a conquistar costas, pero de repente dice la palabra de Dios que un príncipe hizo frenar su afrenta. Ojo, no un rey, un príncipe. ¿Sí? ¿Quién es este príncipe? Un general del Imperio Romano, del floreciente Imperio Romano, llamado Lucio Cornelio Escipión, también llamado el africano. Este general, este gran general, ¿verdad?, se alista contra la batalla contra Darío el Grande y le propina una tremenda derrota, tan aplastante, ¿verdad?, que jala a Antíoco el Grande, le tiene que dejar todas sus naves de guerra, todos sus elefantes, le pone 15,000 talentos que le paguen y adicional le pone impuesto a Antíoco el Grande para su nación. Toda nación que conquistaba Roma tenía que ser tributaria de Roma, ¿sí? Pero además, y esto es lo importante, hermanos, que nosotros tenemos que ver, en el llamado que le hizo también le puso una cuestión ahí: no puedes atacar a nadie que sea aliado de Roma. Si tú atacas a alguien que es aliado de Roma, te vamos a destruir. Y esto vamos a entender por qué. Entonces, al ser humillado y al haberle quitado todas sus riquezas, ¿verdad?, y al ser aplastado, dice la palabra del Señor aquí, veamos la maravilla de la profecía, hermanos, que se regresa a su tierra y toma los tesoros de allí. ¿Qué hizo Antíoco el Grande? Al parecer se volvió medio loco por la derrota tan aplastante y por haber perdido todo el dinero que traía, las joyas y todo, ¿verdad?, que decide entrar al templo, a su propio templo en Siria, y despojar a las riquezas de allí.
Lógicamente los sacerdotes paganos se enojaron y el pueblo se enfureció y lo sacaron y ahí mismo lo asesinaron. ¿Sí? Es lo que vean el cumplimiento tan exacto de la palabra de Dios. Estamos hablando, hermanos, que estos hechos están registrados más de 200 años después de que Daniel murió. Y vean la exactitud, la maravilla del Dios que controla todas las situaciones del ser humano. Toda la historia está en las manos de Dios. Amén. Amén. Entonces dice, y después se levantará ahora otro que hará pasar tributo, ¿verdad? En la Reina Valera. ¿Sí? Tenían que pagarle a Roma y el tributo era alto. Entonces deciden pasar tributo, ¿verdad? Y entonces todas las provincias de Antíoco tenían que caerse con un tributo nuevo, ¿verdad? Para poder darle eso. Pero dice que este rey que mandó a alguien a levantar ese tributo, ¿verdad? No permanecerá, también será muerto. Y efectivamente, misteriosamente murió. Algunos creen que el mismo que mandó a levantar tributo fue el mismo que lo envenenó. Entonces muere ¿verdad? En la historia. Y nosotros, amados hermanos, nosotros vemos aquí un detalle. Nosotros leímos que cuando Antíoco decide atacar a Ptolomeo, dice, y algunos de tu pueblo violentos se le unirán. ¿Por qué se le unió el pueblo judío a Antíoco el Grande? Les dije, desde Ptolomeo, desde el primer Ptolomeo, la tierra de Palestina estuvo bajo el dominio de ellos. Tuvieron libertad religiosa, tuvieron libertad, ¿verdad?, de sus cultos, de adorar a Dios como ellos quisieran, tuvieron el apoyo para traducir la palabra del Señor al griego para que más gente conociera, ¿verdad?, la cultura judía, tuvieron muchas bendiciones, inclusive, ¿verdad?, en el año 330, después de que Alejandro termina de construir Alejandría, muchos judíos se fueron a vivir ahí. Amén. Pero ¿qué pasó? Y aquí es un llamado para nosotros. El pueblo judío se cansó de estar bajo los Ptolomeos. Y ellos dijeron, ya basta, ya, queremos un cambio, ¿verdad? Queremos un cambio, y el cambio viene con Antíoco el Grande. Vamos a unirnos a él para quitarnos de la opresión de los Ptolomeos, creyendo en un cambio mejor. Les fue mucho, pero mucho. ¿Por qué? Su libertad religiosa fue quitada. Hubo mucho derramamiento de sangre. Antíoco el Grande se quedó un tiempo ahí. Les pasaron un tributo adicional al que tenían que dar. Los judíos no pensaron a la hora de hacer el cambio. Los judíos no pensaron, amados hermanos, que con los Ptolomeos tenían libertad religiosa, y no analizaron cómo eran los Antíocos, cómo eran los Seleucidas. Nosotros, en lo que hemos leído, hermanos, vamos a ver que eran traidores de primera, que no respetaban las alianzas. Por eso dije, ojo con la alianza, ¿verdad? Que no respetaban las alianzas. Cuando Ptolomeo Filadelfo le entregó a su hija Berenice, ¿verdad?, al Seleucida, ¿verdad?, ¿qué pasó? En cuanto Ptolomeo murió, aborreció a su hija, traicionó el pacto. Ahí nosotros podemos ver una descendencia que traiciona, que de adelante te va a decir, sí, yo te doy lo que tú quieras, pero atrás te va a traicionar. Y los judíos no analizaron eso. Ellos querían un cambio y lo pagaron muy feo. Sus descendientes lo pagaron terriblemente. Porque después de este hombre, Antíoco el Grande, después de su hijo, ¿verdad?, surge la figura de Antíoco Epífanes. ¿Sí? Y por favor, vamos al versículo siguiente, versículo 21.
En su lugar se levantará un hombre despreciable, a quienes no serán otorgados los honores de la realeza. Vendrá cuando haya tranquilidad y se apoderará del reino con intrigas. Las fuerzas abrumadoras serán barridas ante él y destruidas, así como también el príncipe del pacto. Eso se refiere al sumo sacerdote. Después que te haya hecho alianza con él, actuará con engaño y subirá y ganará con poder con poca gente. En un tiempo de tranquilidad entrará en los lugares más ricos de la provincia y logrará lo que nunca lograron sus padres ni los padres de sus padres. Repartirá entre ellos despojos, botín y riquezas, y contra las fortalezas subirá sus intrigas, pero solo por un tiempo. Incitará su fuerza y su corazón contra el rey del sur con un gran ejército, y el rey del sur movilizará para la guerra un ejército muy grande y muy poderoso, pero no podrá resistir porque urdirán intrigas contra él, y los que comen de sus manjares lo destruirán. Su ejército será barrido y muchos caerán muertos. Antíoco Epífanes decide atacar Egipto con un muy grande y fuerte ejército. Y el rey Ptolomeo, ¿verdad?, decide también enfrentar esa batalla con un gran ejército, pero dice, no va a prevalecer porque le hará en traición. La gente que está al lado de él lo traicionará. Y por eso no podrá vencer a Antíoco Epífanes. Y entonces Egipto cae y es vencido. Y este hombre se regresará con grandes riquezas. Por eso dice, hará lo que nunca pudieron hacer sus padres. ¿Sí? Y entonces, otra vez, y los que comen de sus manjares, ¿verdad? Perdón, ya vamos en el versículo 27. En cuanto a los dos reyes, en sus corazones maquinarán el mal, y en la misma mesa te hablarán mentiras, pero esto no tendrá éxito, porque el fin aún no ha de venir en el tiempo señalado. Entonces volverá a su tierra con grandes riquezas, pero pondrá su corazón contra el pacto santo y actuará contra este y volverá a su tierra. Es decir, Antíoco Epífanes regresa de Egipto con grandes riquezas, ¿verdad?, pero pasa por la tierra de Palestina y pasa a darle una sacudida, ¿verdad? Primer consecuencia de la decisión de los judíos. Dice el versículo 29, en el tiempo señalado volverá y entrará en el sur, pero esta última vez no resultará como la primera, porque vendrá contra él naves de Quitim, y se desanimará y volverá y se enfurecerá contra el pacto santo y actuará contra él. Volverá pues y favorecerá a los que abandonen el pacto santo. Fíjense, hermanos, otra vez deja pasar un tiempo y otra vez Antíoco Epífanes decide atacar a Egipto, decide ir por más riquezas y va con la ambición, pero Egipto, los Ptolomeos al parecer ya estaban hartos de Epífanes. Y entonces otra vez aparecen las naves de Quitim, que ¿quiénes son? Roma. Quitim, Chipre. Se ve que había una colonia, ¿cómo se llama? Un batallón del ejército, ¿verdad? Y entonces Egipto decide pedir ayuda a Roma. Y entonces Roma manda sus naves. Y cuando había Antíoco Epífanes al imperio romano, ni estando tan loco como estaba, se le ocurrió atacar a los romanos, porque se acordó de la humillación que había recibido Antíoco el Grande. Y como yo les dije, y el pacto, ¿se acuerdan lo que le dijo el general Antíoco el Grande? Ni se te ocurra atacar a un aliado nuestro, porque entonces te vamos a destruir. Eso lo sabía Antíoco Epífanes, y al ver al imperio romano en Egipto, dijo, son aliados, ya no puedo hacer nada aquí. Ya el imperio romano sonaba muy fuerte, ya era el gran imperio romano. Por lo tanto, Epífanes decide dar la media vuelta y entonces irse otra vez contra la tierra de Palestina. Y es en este momento, como vamos a ver en los siguientes versículos, hermanos,
que decide atacar el pacto santo y también mata al sumo sacerdote. ¿Se acuerdan que dice el príncipe del pacto es el sumo sacerdote? Ya lo había matado, pero ahora va por segunda vez a darle otra barrida al pueblo, a descargar su enojo, su frustración sobre la tierra de Palestina, sobre Israel. Y de su parte se levantarán, versículo 31, tropas, profanarán el santuario, la fortaleza, abolirá el sacrificio perpetuo y establecerá la abominación de la desolación. En esta segunda patada es cuando mete una imagen dentro del lugar santísimo, cuando sacrifica un cerdo en el altar y obliga a los sacerdotes y levitas a comer cerdo. Entonces hizo un caos, murieron miles de judíos a manos de Antíoco. Por eso digo que lo pagaron muy caro, el apoyar a Antíoco el Grande para derribar a los Ptolomeos, lo pagaron muy caro. Hermanos, cada vez que queramos un cambio, pensémoslo bien. No por nada la palabra de Dios nos está advirtiendo esto. Puede ser muy bueno, pero si un cambio nos priva de nuestras libertades religiosas, nos priva de obedecer a Dios, nos priva de nuestra adoración al Señor, no es un cambio. No es un cambio. Por lo tanto tenemos que meditar. Y yo les voy a decir, pues no voy a decir, no puedo decirlo por quién vayan a votar en el 2021, pero nosotros como cristianos no podemos apoyar a gente que promueva el aborto, que promueva la ideología de género y que promueva el feminismo. Cristiano que haga eso, como dijo John MacArthur, no está entendiendo para nada el aborto. Porque donde hay derramamientos de sangre, hermanos, Dios castiga. De por sí en México se está derramando mucha sangre. Cuando se autoriza el aborto, hay un derramamiento increíble. Nos hacemos cómplices de asesinato. Nos volvemos cómplices de asesinos. Y entonces, amado hermano, y esto quiero decirlo, en 1973 Estados Unidos autoriza el aborto. En 1973 Estados Unidos era una potencia mundial. Era el país más rico, más poderoso, más influyente. Estados Unidos decía una palabra en la ONU, nadie le chisqueaba. Hoy en día ya no está. Estados Unidos perdió todo su poder cuando abandonó la palabra del Señor, cuando empezaron a apoyar el aborto, la ideología de género y todo eso. Que no pase eso en nosotros, que no pase eso en nuestras vidas. Tengamos mucho cuidado y es una responsabilidad nuestra analizar por quién vamos a votar. Les dije aquí que pusieran mucha atención a lo de las alianzas. Hermanos, todos son corruptos, todos son ladrones, todos van a buscar su propósito y su fin. Pero nosotros como cristianos tenemos que buscar al que nos dé la libertad religiosa, al que no esté a favor de lo que Dios está en contra. Ese debe ser nuestro voto. No votamos por partido, no votamos por rojos, azules, blancos, amarillos, beige. Nosotros tenemos que ir por aquel que esté a favor de la vida, que esté a favor del matrimonio natural, porque nosotros sabemos, hermanos, que si se implanta el aborto será una maldición para nosotros. Y lo va a pasar como le pasó a los judíos aquí, que después sus descendientes pagaron las consecuencias de su decisión. Si se aprueba la ideología de género, nosotros sabemos lo que pasa. Vean los países que han apoyado todo esto, hoy en día están en un caos tremendo. Volteen a ver Europa, volteen a ver Suiza, Suecia, que eran paraísos, todo el mundo quería irse a vivir allá, hoy son un caos. Hoy son un caos. Recordemos por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Hermanos, esto es en serio. Dios es soberano
Él ha determinado el curso de la historia, pero Él también nos hace responsables de nuestras decisiones. Amén. Amén. Entonces, hermanos, este hombre, Antíoco Epífanes, va y mata a muchos judíos, y entonces empieza a haber un problema bien grande en Israel. Y se levanta lo que nosotros, bueno, en la Biblia católica se encuentran los libros de los Macabeos, ¿verdad? ¿Sí? Que son los que se levantaron para, ¿verdad?, tratar de sacar a Antíoco y a sus ejércitos de la tierra de Palestina. Amén. Y entonces nosotros vemos, hermanos, que aquí dice la palabra, versículo 32, con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto. Piénsenle, Antíoco Epífanes, ¿cómo va a conquistar a muchos judíos, a los que se van a unir? Va a haber judíos que se van a unir a él. Con halagos hará que vayan contra el pacto santo. ¿Sí? Mas el pueblo que conoce a su Dios, eso es importante, hermanos. Por eso decíamos, tenemos que conocer a nuestro Dios. Creo que después de que terminemos el estudio de las doctrinas de la salvación, que hoy lo terminamos, ¿verdad?, vamos a empezar y darle un repaso otra vez a los atributos de Dios. Amén. Amén. Porque necesita el pueblo conocer a Dios, conocer a su Dios. Hermanos, cuando no conocemos a Dios, tomamos decisiones precipitadas. El Señor dijo en su palabra: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Cuando nosotros, hermanos, en nuestras decisiones no está el temor de Dios como el principio de nuestra decisión, vamos a tomar decisiones equivocadas, erróneas, amén, ¿verdad? Nos van a llevar tarde o temprano a un fracaso. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Yo tengo que tomar decisiones en base a eso. Cuando tú dices, yo no voy a ir este domingo porque tengo que hacer otra cosa, tú no estás actuando en base al principio del temor de Dios. Porque tú estás violando un mandamiento del Señor. Y tienes que venir a reunirte el domingo. El temor de Dios empieza con eso. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, eso empieza. Cuando tú decides, por ejemplo, un trabajo, pero tú no aplicas el temor de Dios para elegir un trabajo, al principio te va a ir muy bien, quizá, pero te va a suceder, si eres hijo de Dios, te va a suceder lo que pasa aquí. Va a pagarlo muy caro, ya sea tú o tu descendencia, lo va a pagar muy caro. Cuando nosotros nos enfrascamos en decisiones sin tomar en cuenta al Señor, por un cambio, no solo político, sino por un cambio en nuestro estatus, por un cambio en nuestra manera de vivir, por un cambio, por asumir más cosas. Por eso la palabra no se equivoca, a raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando tú excluyes a reunirte por cualquier otra cosa o no tomas en cuenta eso, cuando una decisión la tomas sin consultar si eso te va a alejar de Dios, tú no estás teniendo temor de Dios en tu corazón. Y lo vas a pagar caro, como lo pagó el pueblo de Israel aquí. Recuerden, como lo hablamos cuando hablamos de la familia Susana Wesley. ¿Cuántos hijos tuvo Susana Wesley? ¿Verdad? Y ni uno de ellos se apartó del Evangelio. Y varios fueron pastores, pero dos de ellos muy prominentes. Juan Wesley, ¿verdad?, el prominente evangelista, y Carlos Wesley, el prominente creador de himnos. ¡Qué maravilla, hermano! Pero ¿qué hace Susana Wesley? No faltaba a los cultos, aunque llegara muy cansada porque enviudó rápido, aunque tuviera mucho trabajo, ella llevaba a sus hijos a la iglesia. Ella oraba con sus hijos todos los días. Ella leía la palabra de Dios con sus hijos. Eso es tomar en cuenta el temor de Dios. Eso es tomar en cuenta, no es mi cansancio, es mi vida eterna y la vida de mis hijos quien está en juego. No hablo de pérdida de salvación si eres salvo, hablo de consecuencias que van a repercutir en tu eternidad, como galardones, como lugar que vas a ocupar en el reino. Y
Tus hijos, sí, ellos sí pueden repercutirse en salvación. Nuestras decisiones van a influenciar mucho. Y fue muy fuerte lo que le pasó a los judíos. Y se levantarán, y dice el versículo 34, perdón, desde el 33, y los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos, y sin embargo, durante muchos días caerán espada y a fuego, en cautiverio y despojo. Cuando caigan, recibirán poca ayuda, y muchos se unirán a ellos hipócritamente. También algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. Es tremendo, hermanos. Es tremendo. Uno, la exactitud de la palabra de Dios. Dos, ver lo que le sucedió al pueblo judío, ¿verdad? Por estos detalles. Tres, hermano, ver que toda alianza humana siempre es muy frágil. Y eso nos muestra la palabra de Dios. Las alianzas humanas siempre son frágiles, ¿verdad? Escuchando a John MacArthur decía, ¿verdad? Hasta hoy, ningún pacto humano entre humanos de paz se ha respetado. Ni uno solo se ha respetado. El hombre siempre ha fallado a sus pactos de paz. Y este hombre, Antíoco Epífanes, es el tipo del anticristo que vendrá más adelante, del cual veremos en la siguiente clase, en el siguiente domingo. Amén. En los siguientes versículos, que son del 36 hasta acabar el capítulo, estaremos nosotros viendo al anticristo. No me meto mucho con Antíoco Epífanes porque ya lo vimos, ¿verdad?, en las profecías pasadas, ¿sí? Pero quiero que entendamos esto, amado hermano. Las decisiones que tú tomes van a repercutir en tu futuro. Dos, que veas la exactitud de la palabra de Dios, pero para una cosa, para dejarte guiar por ella. Bueno es estar anclado en la palabra de Dios, como dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Que debemos estar anclados a la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Es la Biblia que tú tienes ahí. ¿Quieres saber qué hacer en cierta situación? Vea la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, habla con Dios y pide que te hable a través de ella. Y ella te va a dar la sabiduría, ella te va a dar y te va a hablar, porque es la palabra viva de Dios. Y te va a enseñar lo que tienes que hacer. Aquí a Daniel, Dios le mostró a través de su palabra, de esta revelación que estaba recibiendo, lo que le iba a pasar a su pueblo más adelante. Nosotros, a través de la palabra de Dios, hermanos, sabemos lo que va a suceder más adelante. Amén. Sabemos, amados hermanos, que si nosotros nos dejamos guiar por la palabra del Señor, ella será lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Por lo tanto, no tropezaremos. Pero si nosotros dejamos y queremos apoyarnos en nuestra propia sabiduría, nuestra caída va a ser terrible. Nuestra caída va a ser angustiosa. Nuestra descendencia lo va a pagar terriblemente y con creces. Amados hermanos, gloria sea al Señor por su bendita palabra. Amén. Voy a pedir que inclinemos nuestra cabeza y que meditemos, hermanos, en esto. ¿Estoy realmente tomando mis decisiones en base a la palabra profética más segura? ¿Estoy dejándome guiar por ella? ¿Realmente estoy poniendo a la palabra de Dios en primer lugar en mi vida? ¿O me estoy dejando regir por mis emociones, por mis deseos, por lo que yo quiero, por lo que me gusta? Es tiempo, hermanos, de renunciar al egoísmo de nuestro corazón.
y venir a la palabra de Dios en humildad y dejarnos guiar por ella, dejarnos hablar por ella, dejarnos dirigir por ella, porque el Dios que ha decretado todas las cosas, hermanos, y que las ha establecido, todas las que Él ha querido revelar en su palabra, es aquel Dios, aquel Hijo que viene a Él y viene a su palabra para ser instruido por Él. Él va a hablar a través de ella. Cuando nosotros no nos dejamos guiar por la palabra de Dios, nos estamos diciéndole a Dios: yo soy más sabio que tú. Te voy a enseñar cómo hacer las cosas. Te voy a enseñar cómo se hace, porque tú no sabes, Dios. Pidámosle perdón al Señor por nuestra rebeldía, por muchas decisiones que hemos tomado sin consultar la palabra del Señor, sin ver lo que el Señor dice realmente de esto, haciendo a un lado mis sentimientos, mis emociones, mis deseos, y volviéndome al Señor para ver qué es lo que Él quiere en verdad. Jonathan renunció a su trono porque la palabra de Dios había sido dada sobre David. Es tiempo de que renunciemos a querer tener el trono de nuestra vida y dárselo al Señor Jesucristo, que la palabra dice que Él es el que debe de estar ahí. Él debe de reinar, Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, y nosotros le debemos obediencia absoluta a Él. Es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de humillarnos ante Él, porque también dice la palabra de Dios que un día daremos cuentas de todo esto. Padre amado, venimos delante de tu presencia, Señor, a pedirte perdón. Y me incluyo, Señor. Perdóname por tomar decisiones a veces a mi arbitrio. Perdóname, Señor, si me he creído sabio algunas veces. Perdóname, Señor, si he sido orgulloso y soberbio. Señor, te pido perdón. Te pido también que perdones si alguno de mis hermanos aquí ha hecho lo mismo. Y que nos perdones como iglesia, Señor. También. Padre, ayúdanos a tomar en serio tu palabra. A tomarla realmente como la palabra del Dios vivo, que todas nuestras decisiones serán tomadas en base a ella. Señor, que no nos dejemos guiar por nuestros deseos y anhelos. Que no nos dejemos guiar, Señor, por nuestro corazón, que es terrible y engañoso, sino que realmente, Padre, vengamos a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Obra en nosotros para que nuestro corazón se incline al deseo de tu palabra. Obra en nosotros, Señor, para que amemos, atesoremos y queramos obedecer por amor tu palabra, dejando atrás todos nuestros deseos y anhelos y anhelando solo la gloria de Cristo a través de ella, Señor. Ayúdanos, Padre. Te pedimos que tú obres en nosotros, Señor. Qué mejor es dejarnos guiar por la palabra de Dios, que ya ha hablado y ya ha trazado todo lo que va a suceder. Es lo más seguro que podemos hacer, Padre. Oh, pero a veces somos tan soberbios que queremos dejarnos guiar por lo que nosotros queremos. Perdónanos, Señor, y limpia nuestra iniquidad, y limpia nuestra maldad, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a no solo llegar al cielo y caer postrados ante Cristo para arrojar nuestras coronas, sino aquí mismo en la tierra vivir una vida postrada en sumisión absoluta a Cristo Jesús. Padre, nos entregamos a ti en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios bendiga su palabra. Pueden hablar. Gracias.